Bueno, hola a todos, soy Héctor Núñez y hoy voy a empezar con este pequeño curso de desarrollo de sistemas con Clarion 6. Lo que voy a hacer es más o menos de pequeños ejercicios de diseño de base de datos. Voy a crear algunas aplicaciones, con lo cual va a ser va a ser muy fácil y todos podrán entender fácilmente. Entonces para el primer ejercicio voy a utilizar este diccionario de datos, lo cual voy a tener un funcionario, una VM para funcionarios, los cuales para cada funcionario va a haber varios teléfonos y cada funcionario va a tener la posibilidad de poder registrarse en algún departamento, el cual va a tener un salario dependiendo del departamento en el cual se encuentra instalado, digamos. Bueno, para empezar entonces creamos el diccionario, abrimos el Clarion, creamos el diccionario, nuevo diccionario. Lo importante también es lo siguiente: cuando vamos a crear una base de datos con Clarion, tenemos que crearlo en el disco C, ya que si creamos en algún otro lugar, al pasar a otras computadoras, el Clarion busca la dirección en la cual hemos creado la aplicación y generalmente crea problemas a la hora de abrir. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a crear en el disco C nuestra carpeta del sistema. Vamos a poner un ejercicio 1, ya que es la primera aplicación. Entonces, dentro de ejercicio 1, guardado en el disco C, creo el diccionario que vamos a llamarlo BD, de base de datos, ejercicio 1. Entonces, al guardar, se abre el asistente de creación de diccionarios de datos. Bueno, toda esta parte sería en donde se va a ubicar nuestras tablas, toda esta parte donde se va a ubicar nuestras columnas, y en esta parte vamos a encontrar las relaciones y también las claves. Esto podemos cambiar por medio de este botón que se encuentra aquí: relaciones, claves. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera tabla, funcionarios, y vamos a fijarnos en los elementos que tendría que tener esta tabla. Entonces, disculpen que estoy haciendo otro video tutorial. Entonces, voy a finalizar. Bueno, entonces creamos la primera tabla, le damos a este mensaje emergente, le damos no, y empiezo. Funcionarios. Bueno, creamos todas las tablas primero. Perdón, acá le damos no, disculpen. Teléfonos. El siguiente sería tengo que darle no, disculpen. Departamentos. Bueno, ya tengo las tres tablas. Ahora es hora de crear los campos, las columnas. Entonces, la primera columna de funcionarios sería el ID. Entonces, ID. El ID siempre tiene que ser el tipo de datos long, ya que long es el dato entero más lo más largo posible. Bueno, siguiente sería cédula de identidad. Dejamos en string 20. Nombre, que sería el nombre del funcionario, dejamos en 50. Las extensiones de los tipos de datos ya depende de la necesidad de cada usuario, no necesariamente lo que yo pongo ahí. Apellido, string, ya que es cadena de caracteres, dejamos en 50. Dirección, string también, dejamos en 150. Fecha de contrato, nunca se debe dejar espacio vacío, por lo tanto yo digo fecha _ contrato. Bueno, es string, pero vamos a darle un formato especial, ya que el formato fecha sería de 6 dentro de Clarion. Se fijan que al salir del textbox, del cuadro, perdón, aparece aquí el formato de fecha. Bueno, siguiente sería fecha de nacimiento. Fecha _ nacimiento.
también un formato de fechas de 6. Muy bien, tenemos el rel departamento, el cual nos permitirá relacionarnos de la tabla de departamentos, de la tabla funcionarios a la tabla de departamentos, diciendo que un departamento puede tener muchos funcionarios registrados dentro de él. Clave primaria, clave extranjera. Por lo tanto, rel, relacionamiento a la tabla de departamentos. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de datos va a tener departamentos para poder unir a rel departamentos. Y departamentos, como es ID, va a ser de tipo long, por lo cual también debe ir long en rel departamentos. Y fotografía. Las fotografías son cadenas de caracteres, ubicaciones de fotografías, direcciones de fotografías dentro de la computadora, por lo tanto le damos una extensión de 200 caracteres. Bueno, con esto ya tengo mis funcionarios registrados, la tabla funcionarios creada. Entonces ahora es turno de crear las claves. Entonces, empezando por la clave primaria. Entonces, la clave primaria sería cédula de identidad. Por lo tanto, clave primaria cédula de identidad. Entonces, en general doy el nombre. En atributos digo qué atributos tendría aquello que yo acabo de nombrar acá. Entonces, como va a ser clave primaria, tiene que ser requerido único valor, va a ser clave primaria. Autonumber no va a ser, ya que cédula de identidad ingresamos manualmente. Y en columna indicamos a cuál nos estamos refiriendo. Entonces, cédula de identidad, aceptamos. Siguiente clave sería la clave alternativa ID. Como ID es una clave alternativa, simplemente decimos que va a ser autonumérico. Y aquí le indicamos a cuál de los campos nos estamos refiriendo. Luego, nombre, apellido serían claves alternativas, por lo tanto, clave alternativa, nombre, para poder filtrar por nombre. Todas las claves alternativas, salvo ID, no llevan atributos. Solamente si es ID, entramos en atributos. Y como no es ID, por lo tanto venimos nada más en columnas y agregamos el nombre. Siguiente sería clave alternativa, apellido. No tiene atributos, directamente venimos en columnas. Y por último, clave extranjera, rel departamento. Todas las claves extranjeras, sin excepción, no llevan atributos. Directamente de general pasamos a columnas. Venimos en insertar, rel departamento. Con esto la tabla funcionarios ya queda terminada. Ahora venimos en teléfonos. Teléfono, si nos fijamos en teléfonos, tenemos para teléfono las columnas sería el primero, rel funcionarios. Bueno, las columnas de teléfono serían el primero, rel funcionario. Yo me debo de fijar si funcionarios, porque lo que tengo acá es el relacionamiento a la tabla funcionario, por lo tanto tengo que fijar la clave primaria de funcionarios cuál es. Y como cédula de identidad es de tipo dato string, por lo tanto rel funcionario también va a ser string, ya que es el relacionamiento a la tabla funcionarios. Entonces, string 20, perfecto. Pasamos a teléfono, que sería el número de teléfono de las personas que vamos a ingresar. Podemos decidir dejarlo en string o de repente agregamos, por decir, un formato personalizado para algunos que quieran personalizar sus formatos, que sería más o menos lo que voy a estar haciendo. Por decir, 4 dígitos para los celulares, por decir 0973 o 0983, por decir 3 para los números, la separación para los 3 dígitos. Por lo tanto ya tengo mi numeración personalizada. Con esto termino la tabla teléfonos. Agrego la clave, entonces sería clave extranjera, rel funcionarios. Las claves extranjeras no
no tenían atributos, por lo tanto directamente agregamos. Ahora por último, departamentos. La tabla de departamentos, su primer campo sería ID. Todos los ID son de tipo long. Luego el nombre del departamento sería string, agregamos de que va a ser con 100 caracteres. Y salario, el salario sería cuánto en efectivo o de qué manera van a cobrar. Por lo tanto lo dejo en decimal 13,0. 13 sería la cantidad de dígitos de números que va a permitir almacenar este campo. Si aceptamos, con esto terminamos. Entonces agregamos las claves para departamentos. Entonces, la clave primaria es ID. Como la clave primaria es ID, en atributos tenemos que agregar el requerido único valor, primary key y también autonumber, ya que el ID siempre va a ser de tipo autonumérico. Entonces las columnas, la columna va a ser ID. Luego, clave alternativa, nombre. Clave alternativa, nombre, como había dicho, solamente la clave alternativa, el cual vamos a venir en atributos a mirar cuál de los atributos vamos a agregar. El único sería el ID, por lo tanto, como es nombre, directamente a columnas. Bueno, con esto mis campos y mis claves ya tengo agregado. Lo que ahora debo hacer es agregar las relaciones, los relacionamientos de las tablas. Observando aquí me doy cuenta de que funcionarios se relaciona con teléfono. ¿De qué manera? Un funcionario tiene muchos teléfonos, por lo tanto vengo, selecciono mi tabla funcionarios, veo que está en relaciones, entonces doy clic. Tengo que recordarme de que para cambiar entre las claves y relaciones voy a venir a este botón. Entonces mi relación sería de un funcionario a muchos teléfonos. Por lo tanto, primary key de funcionario sería cédula de identidad. La clave extranjera de teléfono sería rel funcionarios. Por lo tanto, creo el código, se crean los códigos, las relaciones para cada uno. En onUpdate, actualización en cascada y integridad referencial, restrict. Siguiente relacionamiento sería un departamento tiene muchos funcionarios, por lo tanto, departamentos. Agrego la relación. Un departamento tiene muchos funcionarios. Primary key para departamentos, clave primaria ID. Clave extranjera para funcionarios sería rel departamento, ya que es la referencia a la tabla de departamentos. Creamos el código cascade restrict. Bueno, con esto ya tengo creado el diccionario de datos, así como me indicaba el ejercicio. Bueno, por lo tanto, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y próximamente estaré subiendo más videos acerca de este ejercicio. Gracias. Bueno, hola a todos, soy Héctor Núñez y hoy voy a empezar con este pequeño curso de desarrollo de sistemas con Clarium 6. Lo que voy a hacer es más o menos de pequeños ejercicios de diseño de base de datos. Voy a crear algunas aplicaciones, con lo cual va a ser va a ser muy fácil y todos podrán entender fácilmente. Entonces para el primer ejercicio voy a utilizar este diccionario de datos, lo cual voy a tener un funcionario, una VM para funcionarios, los cuales para cada funcionario va a haber varios teléfonos y cada funcionario va a tener la posibilidad de poder registrarse en algún departamento, el cual va a tener un salario dependiendo del departamento en el cual se encuentra instalado, digamos. Bueno, para empezar entonces creamos el diccionario, abrimos el Clarium, creamos el diccionario, nuevo diccionario. Lo importante también es lo siguiente: cuando vamos a crear una base de datos con Clarium, tenemos que crearlo en el disco C, ya que si creamos en algún otro lugar, al pasar a otras computadoras,
el Clarion busca la dirección en la cual hemos creado la aplicación y generalmente crea problemas a la hora de abrir. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a crear en el disco C nuestra carpeta del sistema. Vamos a poner un ejercicio 1, ya que es la primera aplicación. Entonces, dentro de ejercicio 1, guardado en el disco C, creo el diccionario que vamos a llamarlo BD, de base de datos, ejercicio 1. Entonces, al guardar, se abre el asistente de creación de diccionarios de datos. Bueno, toda esta parte sería en donde se va a ubicar nuestras tablas, toda esta parte donde se va a ubicar nuestras columnas, y en esta parte vamos a encontrar las relaciones y también las claves. Esto podemos cambiar por medio de este botón que se encuentra aquí: relaciones, claves. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera tabla, funcionarios, y vamos a fijarnos en los elementos que tendría que tener esta tabla. Entonces, disculpen que estoy haciendo otro video tutorial. Entonces, voy a finalizar. Bueno, entonces creamos la primera tabla, le damos a este mensaje emergente, le damos no, y empiezo. Funcionarios. Bueno, creamos todas las tablas primero. Perdón, acá le damos no, disculpen. Teléfonos. El siguiente sería tengo que darle no, disculpen. Departamentos. Bueno, ya tengo las tres tablas. Ahora es hora de crear los campos, las columnas. Entonces, la primera columna de funcionarios sería el ID. Entonces, ID. El ID siempre tiene que ser el tipo de datos long, ya que long es el dato entero lo más largo posible. Bueno, siguiente sería cédula de identidad. Dejamos en string 20. Nombre, que sería el nombre del funcionario, dejamos en 50. Las extensiones de los tipos de datos ya depende de la necesidad de cada usuario, no necesariamente lo que yo pongo ahí. Apellido, string, ya que es cadena de caracteres, dejamos en 50. Dirección, string también, dejamos en 150. Fecha de contrato, nunca se debe dejar espacio vacío, por lo tanto yo digo fecha _ contrato. Bueno, es string, pero vamos a darle un formato especial, ya que el formato fecha sería de 6 dentro de Clarion. Se fijan que al salir del textbox, del cuadro, perdón, aparece aquí el formato de fecha. Bueno, siguiente sería fecha de nacimiento. Fecha _ nacimiento. También un formato de fecha de 6. Muy bien. Tenemos el rel departamento, el cual nos permitirá relacionarnos de la tabla de departamentos, de la tabla funcionarios a la tabla de departamentos, diciendo que un departamento puede tener muchos funcionarios registrados dentro de él. Clave primaria, clave extranjera. Por lo tanto, rel, relacionamiento a la tabla de departamentos. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de datos va a tener departamentos para poder unir a rel departamentos. Y departamentos, como es ID, va a ser de tipo long, por lo cual también debe ir long en rel departamentos. Y fotografía. Las fotografías son cadenas de caracteres, ubicaciones de fotografías, direcciones de fotografías dentro de la computadora, por lo tanto le damos una extensión de 200 caracteres. Bueno, con esto ya tengo mis funcionarios registrados, perdón, la tabla de funcionarios creada. Entonces ahora es turno de crear las claves. Entonces, empezando por la clave primaria. Entonces, la clave primaria sería cédula de identidad, por lo tanto
clave primaria guión bajo cédula de identidad. Entonces, en general doy el nombre. En atributos digo qué atributos tendría aquello que yo acabo de nombrar acá. Entonces, como va a ser clave primaria, tiene que ser requerido único valor, va a ser clave primaria. AutoNumber no va a ser, ya que cédula de identidad ingresamos manualmente. Y en columna indicamos a cuál nos estamos refiriendo. Entonces, cédula de identidad, aceptamos. Siguiente clave sería la clave alternativa ID. Como ID es una clave alternativa, simplemente decimos que va a ser autonumérico, y aquí le indicamos a cuál de los campos nos estamos refiriendo. Luego nombre, apellido serían claves alternativas, por lo tanto clave alternativa nombre para poder filtrar por nombre. Todas las claves alternativas salvo ID no llevan atributos, solamente si es ID entramos en atributos. Y como no es ID, por lo tanto venimos nada más en columnas y agregamos el nombre. Siguiente sería clave alternativa apellido, no tiene atributos, directamente venimos en columnas. Y por último, clave extranjera rel departamento. Todas las claves extranjeras, sin excepción, no llevan atributos. Directamente de general pasamos a columnas, venimos en insertar rel departamento. Con esto la tabla funcionarios ya queda terminada. Ahora venimos en teléfonos. Teléfono, si nos fijamos en teléfonos, tenemos para teléfono las columnas sería el primero rel funcionarios. Bueno, las columnas de teléfono serían el primero rel funcionario. Yo me debo de fijar si funcionarios, porque lo que tengo acá es el relacionamiento a la tabla funcionario, por lo tanto tengo que fijar la clave primaria de funcionarios cuál es. Y como cédula de identidad es de tipo dato string, por lo tanto rel funcionario también va a ser string, ya que es el relacionamiento de la tabla funcionarios. Entonces string 20, perfecto. Pasamos a teléfono, que sería el número de teléfono de las personas que vamos a ingresar. Podemos decidir dejarlo en string o de repente agregamos, por decir, un formato personalizado para algunos que quieran personalizar sus formatos, que sería más o menos lo que voy a estar haciendo. Por decir, 4 dígitos para los celulares, por decir 0973 o 0983, por decir 3 para los números, la separación para los 3 dígitos. Por lo tanto ya tengo mi numeración personalizada. Con esto termino la tabla teléfonos. Agrego la clave, entonces sería clave extranjera guión bajo rel funcionarios. Las claves extranjeras no tenían atributos, por lo tanto directamente agregamos. Ahora por último departamentos. La tabla de departamentos, su primer campo sería ID. Todos los ID son de tipo long. Luego el nombre del departamento sería string, agregamos de que va a ser con 100 caracteres. Y salario, el salario sería cuánto en efectivo o de qué manera van a cobrar. Por lo tanto lo dejo en decimal 13,0. 13 sería la cantidad de dígitos de números que va a permitir almacenar este campo. Si aceptamos, con esto terminamos. Entonces agregamos las claves para departamentos. Entonces la clave primaria es ID. Como la clave primaria es ID, en atributos tenemos que agregar requerido único valor, primary key y también autonumber, ya que el ID siempre va a ser de tipo autonumérico. Entonces las columnas, la columna va a ser ID. Luego clave alternativa nombre. Clave alternativa nombre, como había dicho, solamente la clave alternativa, el cual vamos a venir en atributos a mirar
cuál de los atributos vamos a agregar. El único sería el ID, por lo tanto, como es nombre, directamente a columnas. Bueno, con esto mis campos y mis claves ya tengo agregado. Lo que ahora debo hacer es agregar las relaciones, los relacionamientos de las tablas. Observando aquí me doy cuenta de que funcionarios se relaciona con teléfono. ¿De qué manera? Un funcionario tiene muchos teléfonos, por lo tanto vengo, selecciono mi tabla funcionarios, veo que está en relaciones, entonces doy clic. Tengo que recordarme de que para cambiar entre las claves y relaciones voy a venir a este botón. Entonces mi relación sería de un funcionario a muchos ¿qué? Muchos teléfonos, por lo tanto primary key de funcionario sería cédula de identidad. La clave extranjera de teléfono sería rel funcionarios. Por lo tanto, creo el código, se crean los códigos, las relaciones para cada uno. En onUpdate, actualización en cascada y integridad referencial, restrict. Siguiente relacionamiento sería un departamento tiene muchos funcionarios, por lo tanto, departamentos. Agrego la relación. Un departamento tiene muchos ¿qué? Muchos funcionarios. Primary key para departamentos, clave primaria ID. Clave extranjera para funcionarios sería rel departamento, ya que es la referencia a la tabla de departamentos. Creamos el código cascade restrict. Bueno, con esto ya tengo creado el diccionario de datos, así como me indicaba el ejercicio. Bueno, por lo tanto, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y próximamente estaré subiendo más videos acerca de este ejercicio. Gracias.